Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenito de buena vibra y noticias jugosas, porque justo de eso vamos a hablar hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el siempre fascinante mundo del corazón, o bueno, de los corazones de las celebridades turcas. Y es que, mis queridos chismosos, la farándula turca nunca nos defrauda, ¿verdad? Siempre hay algo que comentar, algo que analizar, y esta vez no es la excepción. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado causando revuelo en las redes sociales, una historia que involucra a uno de los galanes más codiciados de Turquía, Kerem Bürsin, y una situación, digamos, bastante inesperada con una de sus exparejas. Prepárense porque vamos a hablar de apoyo, de sorpresas y de reacciones que, créanme, no dejaron indiferente a nadie. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de analizar los dramas y romances de las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismecito y análisis profundo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El tema que nos compete hoy es la reacción de Kerem Bürsin ante una situación bastante delicada que está viviendo una de sus exparejas. No voy a mencionar nombres todavía, porque quiero mantener el suspense un poquito más, pero les aseguro que el drama está servido. Lo que sí puedo adelantarles es que esta expareja de Kerem está pasando por un momento personal bastante complicado, un momento que ha generado mucha preocupación entre sus fans y en la prensa del corazón turca. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Pues resulta que el actor ha demostrado, una vez más, ser un caballero y una persona con un gran corazón, al ofrecer su apoyo público a su expareja en este momento tan difícil. Y no hablo de un simple me gusta en Instagram. Hablo de un gesto mucho más significativo, un gesto que ha sorprendido a muchos y que ha generado un debate interesante sobre las relaciones entre exparejas y sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, incluso después de que una relación amorosa ha terminado. Para entender mejor el contexto de esta historia, es importante recordar la relación que Kerem Bürsin mantuvo con esta persona. Si bien no fue una relación tan mediática como la que tuvo con Hande Erçel, sí fue una relación significativa en la vida del actor, una relación que, aunque no funcionó a largo plazo, dejó una huella y, al parecer, un respeto mutuo entre ambas partes. La relación en su momento fue objeto de varios rumores y especulaciones. Al principio ambos fueron muy discretos y trataron de mantener su romance alejado de los flashes y de la atención mediática. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo fotos y vídeos de la pareja juntos, confirmando así su relación. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Asistieron juntos a eventos públicos, compartieron viajes y mostraron una complicidad evidente. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación no estuvo exenta de altibajos. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, alimentados por la distancia física, debido a los compromisos laborales de ambos, y por algunas diferencias irreconciliables. Finalmente la pareja decidió separarse, poniendo fin a su relación amorosa. La ruptura, como es natural, fue un momento difícil para ambos. Sin embargo, tanto Kerem como su expareja se mostraron muy maduros y respetuosos el uno con el otro, evitando cualquier tipo de declaración pública que pudiera dañar la imagen del otro. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales y siguieron adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente para que Kerem Bürsin ofreciera su apoyo público a su expareja? Como les mencioné antes, esta persona está pasando por un momento personal muy complicado. Sin entrar en detalles para respetar su privacidad, puedo decirles que se trata de una situación que ha generado mucha angustia y preocupación entre sus seres queridos y sus fans. Ante esta situación, Kerem Bürsin decidió romper su silencio y expresar públicamente su apoyo a su expareja. Lo hizo a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de ánimo y solidaridad. En su mensaje, Kerem destacó la fortaleza y la valentía de su expareja, expresando su admiración por la forma en que está afrontando este difícil momento. Pero lo que realmente llamó la atención fue que Kerem no solo se limitó a enviar un mensaje de apoyo virtual. También se puso en contacto directamente con su expareja, ofreciéndole su ayuda y su apoyo incondicional.
Se dice que Kerem le ofreció a su expareja su apoyo emocional, su amistad y cualquier cosa que pudiera necesitar en este momento. Este gesto de Kerem Bürsin ha sido ampliamente aplaudido por sus fans y por la prensa del corazón turca. Muchos han elogiado su madurez, su generosidad y su capacidad para dejar atrás el pasado y ofrecer su apoyo a una persona que, aunque ya no sea su pareja, sigue siendo importante en su vida. Pero como era de esperarse, la reacción de Kerem también ha generado cierta polémica y debate. Algunos han criticado su gesto, argumentando que no es apropiado que una expareja se involucre en la vida personal de otra persona, especialmente cuando se trata de una situación tan delicada. Otros, en cambio, han defendido a Kerem, argumentando que no hay nada de malo en ofrecer apoyo a un amigo o a una persona que ha sido importante en tu vida, independientemente de si existe o no una relación amorosa. En mi opinión, creo que la reacción de Kerem Bürsin es un ejemplo de madurez, empatía y humanidad. Creo que es admirable que haya sido capaz de dejar atrás cualquier rencor o resentimiento del pasado y ofrecer su apoyo a una persona que está pasando por un momento difícil. Creo que su gesto demuestra que es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja, incluso después de que una relación amorosa ha terminado. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que no siempre tienen que seguir un patrón preestablecido. No todas las relaciones terminan en enemistad y odio. A veces es posible mantener una relación de amistad y cariño con una expareja, siempre y cuando exista respeto mutuo y una comunicación sana. El caso de Kerem Bürsin y su expareja es un ejemplo de ello. A pesar de que su relación amorosa no funcionó, ambos han demostrado ser capaces de mantener una relación de amistad y respeto, ofreciéndose apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y eso, en mi opinión, es algo que vale la pena destacar y celebrar. Por supuesto, cada relación es diferente y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. No estoy diciendo que todas las exparejas deban ser amigas o que deban ofrecerse apoyo mutuo en todas las circunstancias. Lo que sí estoy diciendo es que es posible mantener una relación sana y respetuosa con una expareja, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a ello. Creo que la clave para mantener una buena relación con una expareja es la comunicación. Es importante hablar abiertamente y honestamente sobre los sentimientos y las expectativas de cada uno. Es importante establecer límites claros y respetarlos. Y es importante recordar que aunque ya no sean pareja, siguen siendo personas y merecen ser tratadas con respeto y dignidad. En el caso de Kerem Bürsin y su expareja, creo que ambos han demostrado ser capaces de comunicarse de manera efectiva y de establecer límites claros. Han demostrado ser capaces de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente, ofreciéndose apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y eso, en mi opinión, es algo que todos podemos aprender. Ahora bien, volviendo al tema principal de este vídeo, la reacción de Kerem Bürsin ha tenido un impacto significativo en la opinión pública. Muchos han elogiado su gesto considerándolo un ejemplo de madurez y generosidad. Otros, en cambio, han criticado su acción, argumentando que no es apropiado que una expareja se involucre en la vida personal de otra persona. Lo cierto es que la reacción de Kerem ha generado un debate interesante sobre las relaciones entre exparejas y sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, incluso después de que una relación amorosa ha terminado. Y creo que este debate es muy valioso, porque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la forma en que nos relacionamos con los demás. Personalmente creo que la reacción de Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo debemos relacionarnos con los demás. Creo que debemos ser capaces de dejar atrás el pasado y de ofrecer nuestro apoyo a quienes lo necesitan, independientemente de si existe o no una relación amorosa. Creo que debemos ser capaces de ser empáticos y de ponernos en el lugar del otro, tratando de entender sus sentimientos y sus necesidades. Y creo que, en última instancia, debemos ser capaces de ser humanos y de demostrar nuestra humanidad a los demás. Porque al final del día, todos somos seres humanos y todos necesitamos apoyo y comprensión en algún momento de nuestras vidas. El gesto de Kerem Bürsin nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardar rencor y que es mejor enfocarnos en construir relaciones positivas y significativas con los demás. Nos recuerda que el amor y la amistad pueden tomar muchas formas y que no siempre tienen que estar limitados por las etiquetas y las convenciones sociales. Y nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa es ser buenos seres humanos y tratar a los demás con respeto y compasión. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen.
La historia de Kerem Bürsin y su expareja es una historia que nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la empatía y sobre la importancia del apoyo mutuo. Es una historia que nos recuerda que incluso después de que una relación amorosa ha terminado, es posible mantener una relación de amistad y respeto. Y es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a tratar a los demás con compasión y comprensión. Uf. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan interesante y lleno de matices. Ahora bien, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Primero, hemos hablado de la situación personal complicada que está viviendo una de las exparejas de Kerem Bürsin. Segundo, hemos analizado la reacción de Kerem ante esta situación, destacando su gesto de apoyo público y su ofrecimiento de ayuda incondicional. Tercero, hemos explorado las diferentes opiniones y debates que ha generado la reacción de Kerem, tanto entre sus fans como en la prensa del corazón turca. Y cuarto, hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comunicación en las relaciones entre exparejas. En definitiva, hemos intentado comprender la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de mantener una actitud positiva y constructiva, incluso después de que una relación amorosa ha terminado. Y creo que a través de este análisis, hemos aprendido mucho sobre la madurez, la generosidad y la capacidad de perdonar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mis pensamientos y opiniones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin hizo lo correcto al ofrecer su apoyo a su expareja? ¿Creen que es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja? ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos.